Muy buenos días, tengan todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, licenciada. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Jesús Fernando Domínguez Flores. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a su webinar Sinaloa, hoy con el tema Estudios del Certificados de Sellos Digitales y su cancelación. A nombre de la Secretaría de Economía, en especial a nombre del licenciado Javier Lizárraga Mercado y de la licenciada Moraima Yacín, su secretaria, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos que continúen siguiéndonos en estos webinars que cada semana son muy interesantes con diferentes temas y diferentes expositores. Pues el día de hoy, como les comenté, tenemos al licenciado Jesús Fernando Domínguez Flores. Él es director de la empresa Fernando Domínguez, contador fiscalista. Y el día de hoy nos trae el tema Estudio de Certificados de Sellos Digitales y su cancelación. El objetivo del taller es analizar las reformas fiscales de 2020 y 2021 para comprender las causales contenidas en los artículos 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación, relativos a la restricción y cancelación de certificados de sellos digitales y prevenir incurrir en alguna de las muchas causales que pueden dar lugar a esto, así como conocer el procedimiento por el que si un contribuyente incurre, puede revertir los efectos de esta restricción o cancelación. Les voy a comentar una breve reseña del licenciado. Él es licenciado en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Los Mochis, es máster en Impuestos y Planeación Fiscal por la Universidad de San Miguel, director de la firma contable fiscal Fernando Domínguez, contador fiscalista desde el 2017, es docente en la Universidad de San Miguel y en la Universidad de Casablanca, ambas en Culiacán, gerente de Impuestos Contadores por el periodo 2016-2017 y subdirector fiscal del Grupo Proyección Fiscal DAFI por el periodo 2012-2015. Pues bienvenido, licenciado Fernando. Pues aquí está su público, las personas que están asistiendo aquí para escuchar todo lo que nos va a comentar aquí, que es una plática muy interesante y muy necesaria para muchos. Bienvenido. Muchísimas gracias, licenciada, por tan honrosa presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes, pues por su atención y su tiempo. Gracias por estar. Recibe mi cordial saludo ahí donde estés. Espero de todo corazón que estés muy bien, de verdad, para todos, por supuesto. Y bien, pues efectivamente, ¿no? Ya lo escuchábamos ahorita acerca de la naturaleza de este tema sobre el estudio de la cancelación del CSD y su prevención y su tratamiento y sus protocolos y su todo. ¿Por qué? Porque esta cancelación de este certificado, que ahorita vamos a ver de qué se trata, ¿no? Por supuesto, por aquello de los que no lo tenemos lo suficientemente claro, eh, es una de las muchas facultades que tiene la autoridad fiscal, ¿sí? El SAT, vaya, en general. Y entonces, esta facultad está muy orientada hacia un tema de detener o mermar de alguna forma la operación de la empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un CSD o no lo tenemos activo o no lo tenemos o lo tenemos de alguna manera cancelado o no lo tenemos vigente, vaya, sí, es la expresión, entonces no vamos a poder facturar, ¿sale? No vamos a poder emitir comprobantes, ¿sí? De parte por la realización de nuestras ventas o en su caso de nuestros servicios. Y por eso es importante, bastante importante, el tema de la prevención. Sí, pues, bienvenidos de mi parte también, bienvenidos a este tema, a esta charla conocida como Prevención y Tratamiento de la Cancelación del Certificado de Sellos Digitales. Muy bien. Para ir comenzando, ¿qué es el certificado de sellos digitales? Seguramente habrás escuchado hablar acerca de la firma electrónica, ¿sí? O la FIEL famosa, la que se tramita de parte del SAT y que sirve para muchas cosas, entre otras para autentificar personalidad ante diferentes organismos gubernamentales, ¿no? O para acceder al portal del SAT o para toda esta parte. Bien, el certificado de sellos digitales, al que en adelante nos vamos a referir como el CSD, por sus siglas, por supuesto, son una serie de archivos o es un archivo emitido por el propio SAT, generado a partir de la misma FIEL. Tienen la misma estructura,
¿sale? Entonces, si en algún momento alguno hemos visto o en el momento en el que hemos visto por ahí este tema de los archivos que componen una FIEL, bien, los archivos que componen un certificado digital son exactamente iguales, nada más que no son lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la FIEL se utiliza para autentificar personalidad, ya te comentaba, para decirle a la autoridad frente a la que estoy queriendo autentificarme que soy yo. El CSD se utiliza para sellar los documentos electrónicos que quiero generar, llamados facturas electrónicas, cuyo nombre técnico es comprobantes fiscales digitales por Internet, cuyas siglas son CFDI. Lo utilizamos pues para facturar, para emitir facturas. Y cuando hablo de facturas me refiero sí a nuestras facturas de ingresos, por supuesto, nuestras ventas pues, pero también estamos hablando de un tema, por ejemplo, de recibos de nómina, que tienen por ahí una versión electrónica, de complementos de pago para el caso de que sea necesario y a últimas fechas para un tema también de notas de crédito, la famosa carta aporte, y toda esta documentación, vaya, toda la operación de la empresa con todo lo que implica, ¿sí? Se genera o se certifica a través de este CSD. Lo que te decía, tiene una vigencia de 4 años contada a partir de su expedición. Habría nada más que tener cuidado con el tema de las vigencias, ¿sí? Por aquello de que de pronto, pues si ya está caducado o próximo a vencer, a caducar, sí, pues habría nada más que renovarlo. Por lo demás, también compartíamos pues que tiene la misma estructura, este CSD tiene la misma estructura que una firma electrónica. No es lo mismo y por lo mismo no debe ser confundido, puesto que no se utilizan para lo mismo, pero tienen la misma estructura. Un archivo .ser, un archivo .key y una contraseña, ¿sale? Sin alguno de esos tres, mismos que no son recuperables, excepto por el archivo .ser que se puede volver a descargar, pues, pero sin la key o sin el archivo .key o sin la contraseña, el certificado queda invalidado. Así es de que habría nada más que asegurarnos cuando se genera, ¿sí? Habría que asegurarnos de tenerlo bastante bien guardado, de vigilar el tema de la vigencia, por supuesto, para ir generando nuevos certificados en caso de que se requiera. Por otro lado, habría que recordar nada más el tema de la contraseña, ¿sale? Entonces, de la contraseña que utilizamos como parte del CSD, por supuesto, ¿no? Entonces, hay una serie de contraseñas por ahí, una desde la firma electrónica, otra es la que en su tiempo se llamó CIEC, ya no se llama así, pero bueno, igual vemos quienes le seguimos diciendo así. Esta es otra, entonces, habría nada más que ir teniendo, en caso de que sean diferentes, habría que ir llevando como este control. Porque sin la contraseña del CSD, el CSD queda invalidado. Así es de que, o no se puede acceder, mejor dicho. La vigencia, ya lo hablamos. ¿Cómo se obtiene? El CSD, ¿cómo se obtiene? Todo esto lo estamos analizando para poner en contexto todo el tema que viene más adelante acerca de la cancelación misma del CSD. Bien, existe un programita. Al día de hoy se le conoce como Certifica. Si a alguno de los presentes le tocó, antes se llamaba Solcedi, ya no se llama así. Al día de hoy se llama más bien Certifica, pero el hecho es que hay un programita por ahí en el que a partir de los archivos de la firma electrónica, ¿sí? Va y se genera una serie de archivos o una serie de llaves. Técnicamente es un archivo de extensión SDG, como lo verás en pantalla, y en pantalla precisamente están todas las etapas, ¿sí? Se generan pues una serie de archivos, una serie de llaves para precisamente obtener a través del portal del SAT este certificado como tal. Esto es, la obtención del CSD se hace enteramente a través o del programita o de la página de internet. Realmente no necesitamos para el CSD, no necesitamos un tema de ir al SAT. ¿Sí? Entonces, nada más que toma muy en cuenta una cosa, ya que estamos hablando de vigencias. ¿Sí? Si el CSD se genera a partir de la firma electrónica, hay que vigilar también la vigencia de la firma electrónica, porque si esa se caduca, ya caducada, sí hay que ir a renovarla al SAT, ¿sale? Y se ocupa cita y entonces es
todo un detalle este tema del trámite de la cita. Así que ya que vamos a vigilar la vigencia del CSD, vamos vigilando de una vez la vigencia de la FIEL. Pero el hecho es que así se obtiene. Y lo que te decía ahorita hace un momentito acerca de que se diferencia de la FIEL, el CSD se diferencia de la FIEL porque la FIEL se utiliza para autentificar personalidad, el CSD se utiliza para sellar recibos electrónicos, facturas electrónicas, cual sea su tipo. ¿Sí? Entonces, abro el paréntesis para compartirte que existen varios tipos de facturas electrónicas. Ingreso por aquello de las ventas, egreso por aquello de las devoluciones, nómina pues por aquello de lo que ella misma dice, traslado, que está muy de moda ahorita por el tema de la carta aporte, y pago, por el tema de pagos recibidos en fechas posteriores a cuando se emitió la factura. Otro día, si quieres, platicamos de manera más profunda del tema de la factura electrónica para saber de qué manera se van combinando, pero el hecho es, ¿sale? El hecho es que para poder emitir cualquiera de esos 5 tipos de documentos, se necesita en condiciones normales o en condiciones generales el CSD. Hay una facilidad contenida en la regla 2.2.7 de la miscelánea fiscal para 2021 que habla de que las personas físicas pueden timbrar facturas o pueden generar facturas utilizando la firma electrónica. ¿Sí? Solo para personas físicas, solo a través de la facturación del portal del SAT. De ahí en más, todo lo demás se hace por medio del CSD. Y aún en los casos en los que una persona física pudiera facturar por medio de la FIEL o por medio de la firma electrónica, vaya así, la FIEL, dado el procedimiento que vamos a analizar ahorita, el certificado de la FIEL también llega a quedar cancelado o restringido por lo menos. Entonces, señores, viene una etapa a partir del 2020 precisamente, que fue cuando surgió, y ahora para 2021, que es cuando agarró todavía más forma, viene una etapa de un control interno muy profundo, ¿sale? Un control interno que hay que estar vigilando de manera muy puntual. ¿Por qué? Por muchas razones. En la primera, como reza el eslogan de mi firma, por tu seguridad fiscal. ¿Sale? La segunda, porque hay varias facultades que llega a tener la autoridad fiscal en su calidad de autoridad, que llegado el momento nos pueden causar o un conflicto o un dolor de cabeza, por lo menos esta, por ejemplo. Ya ni siquiera estamos hablando de un tema de auditorías, ya ni siquiera estamos hablando de un tema de que nos va a caer una multa, que también se cuenta entre las facultades, claro que sí. ¿Sí? Ya estamos hablando sencillamente de un tema de nos pueden llegar a detener la operación de esta manera, porque sin CSD no facturamos. No es para asustarse, no hay por qué. ¿Sí? Sería tonto, sería burdo, sería grosero de mi parte llegar aquí a esta charla y decirles, señores, vamos temblando de miedo todos. No, por favor, jamás. ¿Sale? Pero sí es el momento en el que nuestros controles que tenemos al interior de la empresa, controles para todo, también en el área fiscal. ¿Sale? Entonces, ¿para qué? Para asegurarnos que este tipo de situaciones no ocurran, que el certificado no llegue a ser restringido, mucho menos cancelado. ¿Cómo logramos eso? Bien, hay un par de artículos, ahorita los vamos a analizar, por supuesto que sí, con más detalle. Hay un par de artículos en una ley conocida como Código Fiscal de la Federación. No te grabes nada, igual el material lo vas a tener disponible. Y además, realmente lo que importa es qué medidas tomamos al respecto de esto. Pues no tanto el tema de dónde dice y demás, ¿no? Pero bueno, este par de artículos vienen y dicen que si voy y te busco a tu domicilio y no te encuentro, entonces te puedo restringir el certificado. Bueno, ¿qué hago? Me aseguro de esto, de esto, de eso. Lo digo de manera así genérica porque lo vamos a detallar ahorita. Si resulta que estabas obligado a presentarme una declaración y no la presentaste por la razón que sea, además de lo demás que puedo hacer, vaya así, o sea, multarte, requerirte y demás, además te puedo restringir o cancelar el CSD. Ah, bueno, entonces vamos presentando nuestras declaraciones. Eso es control interno, ¿sale? Eso es, ¿de acuerdo? Así es de que, por eso te digo, no es un tema para asustarse, porque además no hay por qué. Es un tema para accionar en este sentido. Vamos a ver, para seguir accionando, mejor dicho, porque estoy seguro que ya lo haces además. Bien, vamos avanzando entonces.
Dice la redacción que en septiembre del 2016, hace ya algunos años, surgió entonces el artículo 17H, el primero de los que te comentaba, que habla precisamente de que este CSD puede llegar a ser cancelado por algunas razones, pero estas razones llegan a ser como muy naturales, permíteme usar esa expresión. Por ejemplo, si lo solicita la persona, por ejemplo, si fallece el titular del certificado, si la sociedad, si la persona moral, vaya, resulta que es liquidada, que finalmente es una especie de paralelo del fallecimiento de una persona moral o como tal, pues, entonces, son situaciones no muy deseables, para nada deseables, de hecho, por el tema, pues, del fallecimiento o la liquidación o lo que sea, son situaciones para nada deseables, pero que eventualmente pueden llegar a ocurrir, ¿sale? Este artículo 17H sigue vigente, sigue en pie, ¿de acuerdo? De manera que estas razones pues siguen estando perfectamente, siguen siendo perfectamente válidas. Pero en la reforma fiscal del 2020 surge precisamente una fracción décima de este artículo 17H. Tenía 9 fracciones hasta antes de esta reforma. Junto con esta reforma nace la fracción décima. Junto con la fracción décima nace un artículo 17H bis. Dice la fracción décima. Seguimos hablando del tema de que el CSD puede quedar sin efectos cuando, fracción décima, se agote el procedimiento previsto en el artículo 17H bis de este código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. Quiere decir entonces que hay nuevas causales y hay un procedimiento. ¿Sale? Entonces, en condiciones normales, vamos quedándonos con la fracción 1 del 17H. Si es mi voluntad, si es mi deseo que el CSD sea cancelado por alguna razón, bueno, el CSD se puede revocar y como esa hay otras 8 fracciones que incluyen la fracción tercera y la fracción cuarta que están contenidas en pantalla del lado izquierdo. Además, ahora hay otras tantas, pero ojo con algo. El artículo 17H bis, ¿sí? Recién nacido ahora con la reforma fiscal 2020, contiene 10 fracciones más. Uno pudiera pensar, ¿sí? Uno pudiera pensar que entonces son 20 causales, las 10 del 17H y las 10 del 17H bis. Lo cierto es que no, ¿sí? ¿Por qué no? Porque hay una de las causales en el 17H bis que nos va a llevar directamente hasta un tema de presentación de declaraciones, hasta un tema de actualización de información. Y nos regresamos a donde mismo. Control interno, por favor. ¿Sale? Vamos a ver de qué se trata. Por interpretación de la ley podemos intuir entonces que hay un procedimiento. ¿Sí? Hay un procedimiento primero de restricción del CSD y luego de cancelación de ese mismo CSD. ¿De acuerdo? Entonces, que por lo mismo tenemos entonces el tiempo de prevenirlo primero o de intervenirlo después. ¿Sí? ¿En qué casos la autoridad o en qué nuevos casos la autoridad fiscal, el SAT, más adelantito vamos a ver quién es dentro de la autoridad fiscal, en qué casos se puede hacer? Primera, fracción primera, están acomodados por el orden real en que están contenidas dentro de la ley, ¿no? Por supuesto. Fracción primera, cuando se detecte que un contribuyente en un ejercicio fiscal omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo, en términos de las disposiciones fiscales, o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no. Te explico. El día de hoy es 24 de agosto, perdón. El día de hoy es 24 de agosto. Máximo para esta fecha habrá contribuyentes, sobre todo personas físicas y personas morales. Si hay entre nosotros algún RIF, bueno, queda exceptuado del comentario por razón de su bimestralidad. Pero el hecho es que personas físicas y personas morales, como mucho, el día de hoy se vence la línea para aquellos para los que esta línea de pago fue como más extensa. Pero la presentación venció el día 17. El día 17 de agosto pasado venció la presentación de la declaración del mes de julio. Y por ahí, por un tema de algunos días adicionales que se conceden,
habrá más de un contribuyente cuya línea de pago venza hoy. Entonces, tuvimos que haber presentado la declaración el 17 y tuvimos que haberla pagado en algún punto entre el día 17 y el día de hoy, sin contar sábados y domingos por obvias razones. Bien, mismo caso, personas físicas o personas morales. Tuvimos que haber presentado la declaración anual en marzo o en abril, que en el caso de las anuales de las personas físicas para este año, bueno, hubo por ahí una prórroga y todo, pero el hecho es que ya tuvo que haber sido presentado. Como para esta fecha la declaración anual no haya sido presentada o por lo menos 2 declaraciones mensuales no hayan sido presentadas, entonces el certificado de sellos digitales bien puede venir a pagar los platos rotos, perdón la expresión, por aquello con todas las consecuencias que esto implica. ¿Cuáles consecuencias? Las que te decía ahorita sobre la emisión de facturas y por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo, nuestra imposibilidad de seguir operando de manera normal, operando en el sentido de emitiendo facturas y demás. No, por supuesto. Obviamente, muchas de las disposiciones que contiene la ley se hacen en forma de checklist y es la misma disposición de la ley la que viene y nos da una idea acerca de cómo prevenirla. ¿Por qué? Porque si el 17H bis viene y nos dice que si yo no tengo presentada la declaración anual un mes después de que estoy obligado o 2 o más declaraciones provisionales, ¿cómo evito entonces las consecuencias que se derivan de esto? Porque, insisto, las consecuencias no son solo, ¿sí?, el tema de la cancelación del CSD. También vienen otras muchas, empezando por el tema de las multas, por si te lo preguntas, ¿sí? ¿Cómo lo evito? Bien, si yo te digo, imagínate que yo te digo en este momento, contribuyente, quien seas, física, moral, RIF, quien seas, si no me presentas declaraciones, entonces te voy a cancelar el CSD y te voy a multar. ¿Cómo evitas entonces que yo te sancione de esa manera? Bueno, presenta tus declaraciones y preséntalas en tiempo además, ¿sale? Entonces, vamos asegurándonos, oye Fernando, pero yo soy el empresario o soy, no soy el contador, vaya, como tal. Cual sea mi rol dentro de la empresa, el hecho es que no soy el contador. Bien, vamos asegurándonos que en realidad las declaraciones estén presentadas. A lo que voy, es probable, lo digo con infinito respeto, es probable que no sea propiamente tu responsabilidad este tema de la presentación de las declaraciones al interior de la empresa, porque para eso hay un contador. Bien, vamos asegurándonos nada más de que este contador que es responsable de hacer estas presentaciones, pues lo esté haciendo, ¿sale? Y en su caso también las esté pagando. Toma muy en cuenta un detallito, un detallote, mejor dicho. Una declaración presentada que muestre una cantidad a pagar que no esté pagada, ¿sí?, tiene el mismo efecto que una declaración no presentada. Así que si nos sale algo a pagar, habrá que pagarlo, por favor, porque si no, entonces se asume como no presentado. Ahora, que detrás de eso existe toda la optimización, claro que existe. Tampoco significa que aquello sea una ruleta rusa, perdóname el ejemplo, ¿no? Entonces, no, por favor. Pero llegado el momento, te digo, se puede llegar a optimizar y por lo mismo planear, pero vamos asegurándonos, por favor, que esté presentado en tiempo, en su caso pagado, e integrado por ahí en algún expediente. ¿Sale? Entonces, adelante. Avanzamos pues. Dice la fracción 2 que durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localice al contribuyente o este desaparezca. Y me voy a la fracción tercera porque también está conectada. En el ejercicio de sus facultades, ¿cuál facultad? Ahorita lo vemos. Detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes o se ignore su domicilio. Te doy un dato. Si lo sigues poniendo, no pasa absolutamente nada en el sentido de que no estorba. ¿Sí? Me refiero al domicilio fiscal dentro de la facturación. Si lo sigues poniendo, no pasa absolutamente nada, pero el domicilio fiscal ya no es un requisito de validez en la factura electrónica. ¿Por qué? Porque en su tiempo, desapareció hace algunos años, ¿no? Por supuesto. Pero lo que sucedió que en su tiempo, en su momento,
había cantidad de facturas, permíteme graficarlo así, donde alguien por allá fue y puso, no sé, Álvaro con V, en lugar de con V, pues, ¿no? Hay cantidad de calles de donde alguna calle por allá que se llama Quetzalcóatl y ve tú a saber si va con Q o va con K o va con lo que sea. Había cualquier cantidad de errores en temas del domicilio fiscal, por muchas razones además, por descuidos o por el nombre o porque por lo que quieras. Hace algunos años dijo la autoridad, ¿sabes qué? Tengo mucho en qué ocuparme y tú también, contribuyente, tenemos mucho en qué ocuparnos cada uno para encima venirnos a cuestionar acerca de cómo se escribe Quetzalcóatl, el nombre de la calle, o por aquello del que puso a Álvaro con B. Entonces, te lo desaparezco como elemento de validez de la factura electrónica. De modo que si en algún punto nos llegamos a encontrar una factura con alguno de estos dos errores o con cualquier otro en el domicilio, que sepas que ya no compromete su validez. Pero no significa que el tema del domicilio fiscal localizado haya sido o haya perdido importancia. ¿Por qué? Mira, cuando un contribuyente se da de alta ante el SAT, una de las grandes cosas que tiene que manifestar es este tema de su domicilio como tal. Pues en algún punto el SAT fue y verificó el domicilio, o a lo mejor no, ahorita lo vamos a ver. En algún punto de la vida el SAT fue y verificó el domicilio. A veces se aplica un cuestionario, a veces no, ¿de acuerdo? Entonces, pero llegado el momento, el hecho es que va y verifica, le pone la palomita de que está localizado y se va. O a veces entra, aplica un cuestionario y se va, ¿sale? El hecho es. ¿Qué pasa si resulta que el SAT fue al domicilio? Lo que te decía al principio de esta charla. El SAT fue al domicilio y resulta que por la razón que quieras no lo encontró. Sucede mucho, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de domicilios sin número, ¿no? Domicilios conocidos o números interiores, ¿de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Porque obviamente no es como que esté en nuestras manos, pero hasta cierto punto sí, y te explico. Hay dos cosas que nosotros podemos hacer respecto de este tema del domicilio fiscal. Número uno, vamos verificando, por favor, que ante el SAT nuestro domicilio fiscal aparezca como localizado. Hay por ahí una ruta dentro del portal para verificar cuál es el estatus en el que aparece ese domicilio. Vamos autentificando, por favor, que nuestro domicilio aparezca como localizado o como verificado, ¿sale? Puede aparecer como verificado, como no verificado o como no localizado. Vamos asegurándonos, por favor, de que aparezca como verificado o como no verificado en su caso. Si ya está verificado, hasta ahí termina todo. Si no está verificado, existe una alternativa para solicitarle a la autoridad una verificación de domicilio, ¿sale? Entonces, ¿qué es esto? SAT, ven y autentifica, ven y date cuenta de que donde yo te dije que estoy, aquí estoy. Nada más para que me cambies el estatus, vaya, ¿vale? Nada más para que me cambies el estatus del domicilio y prevenir yo este riesgo, ¿de acuerdo? Este riesgo de que en algún punto vengas y me busques, por la razón que sea, no me encuentres y entonces me quieras venir a detectar o a declarar como no localizado, con todas las consecuencias que eso implica, ¿de acuerdo? Punto número uno, la verificación del domicilio y en su caso la solicitud. Punto número dos, este tema de cualquier cambio de domicilio que se realice, así sea un cambio en el número interior, así sea de que es que nomás me cambié aquí enfrente, así sea de lo que sea, cualquier cambio de domicilio, por favor, hay que notificarlo a la autoridad. Se notifica a través de internet, ¿sí? No hay que ir de manera presencial, se notifica a través de internet y tiene plazos. Yo tengo los siguientes 10 días a partir de que hago el movimiento para poder presentar el cambio de domicilio. ¿De acuerdo? Ya estudiamos, ya analizamos cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Muy bien, entonces, adelante, por favor. Eso es lo que está contenido en estas fracciones 2 y 3, pero la tercera fracción tiene además un segundo párrafo, permíteme decirlo así, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? O bien, dentro de dicho ejercicio de facultades, facultades de la autoridad que pueden ser de gestión, de verificación, de comprobación, de lo que sea, ¿de acuerdo? Tiene varios tipos de facultades la autoridad.
vamos quedándonos con el hecho de que una de ellas es ir a buscarte, ¿vale? Ir a buscarte nada más para saber si existes, ¿eh? Insisto, no hay razón alguna para asustarse, no en esta charla, no nosotros. Sí tiene facultades muy agresivas, sí las tiene, pero, pero no es como que nos vayan a alcanzar a nosotros, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque ya se trata de defraudación fiscal y ya se trata de un escenario de delitos fiscales como tal. Pues. Pero bueno, entonces, tiene varias facultades, una de ellas es precisamente esa. Este tema de voy y te busco, nomás para saber si estás donde tú dijiste que estás. Como no estés, hay varias consecuencias. Una de ellas, como empresa, quiero decir, ¿no? Por supuesto, como no estés, una de las consecuencias posibles es el CSD, la afectación en el CSD. Segundo párrafo, ahora sí. Se tenga conocimiento en el ejercicio de las facultades, pues, que los comprobantes fiscales, o sea, las facturas emitidos, se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Y entonces nos metemos de fondo, o no, sí, nos metemos de lleno, está bien dicho, a el tema de otro artículo conocido como el 69B. No te grabes nada, no es necesario, ¿sí? Pero, ¿qué es eso del 69B? ¿Has oído hablar? Estoy seguro, no es pregunta. ¿Has oído hablar de las famosas empresas fantasma? ¿Sí? Técnicamente se les conoce como EFOS, en el contexto popular se les conoce como empresas fantasma. Me queda claro que ni tu empresa ni la mía, me queda claro que ni tu empresa ni la mía son empresas fantasma, me queda clarísimo. Pero llegado el momento, esta es una situación que también hay que prevenir, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay 5 elementos de algo que conocemos como materialidad. Y la materialidad es lo que tenemos que acreditar, lo que tenemos que comprobar para demostrarle a la autoridad por sí mismo, ¿sí? No necesariamente en un procedimiento, pues, sino demostrarle a la autoridad por sí mismo, ¿sí? Que no somos una empresa fantasma. 5 elementos que deben estar reflejados típicamente a través de la contabilidad para demostrar que en realidad no soy una empresa que simula operaciones, porque hay muchas consecuencias que se desprenden de eso. Por eso abrí el comentario diciéndote, me queda claro que ninguno de los presentes somos empresas fantasma, ¿sí? En el sentido estricto de la palabra de que nos dediquemos a vender facturas, puesto que esta situación también da a partir del 2020, entre otras cosas, esta situación ya es un delito, bien, ¿sí? Por eso lo aclaré de manera tan enfática. Ahora hay que asegurarnos que la autoridad fiscal, a través de nuestra contabilidad, tenga la misma seguridad. ¿Cómo? Acreditando los 5 elementos. Los activos, ¿sale? Vamos asegurándonos que la empresa cuenta con los activos propios, rentados, aportados, a crédito, financiados, como sea, pero que tenemos los activos, ¿sale? Que si tenemos una constructora, entonces tenemos todos los activos propios, registrados en contabilidad además. Si es un restaurante, bueno, toda la parte del mobiliario. Si es una imprenta, bueno, pues seguramente habrá aparatos propios. Todo eso se llaman activos, contablemente hablando, ¿de acuerdo? Financieramente hablando y fiscalmente hablando también, ¿por qué no? Vamos asegurándonos que estén registrados. Fernando, pero no son míos. Los renté. La mayor parte de mis activos los tengo rentados. ¿Cómo los registro? Bien, habrá algún criterio por ahí por el que se registre un activo, aunque sea rentado. Pero hay que asegurarnos, por favor. Personal. El personal es el segundo elemento de los 5 posibles. Personal, por favor. Precisamente ahora que está tan de moda este tema de la desaparición en términos prácticos, pues del outsourcing, significa entonces que todo el personal tendrá que ser contratado de manera directa por la empresa, ¿sí? Así que, por favor, habría nada más que asegurarnos. Fernando, pero yo soy una empresa que va comenzando, digámoslo así, y entonces no necesito personal. Bueno, a conforme la empresa vaya creciendo, habría que ir evidenciando también a nivel financiero y a nivel fiscal que en realidad el personal se va necesitando. Esto es, si yo ya tengo 2 sucursales y resulta que le estoy diciendo a la autoridad que no tengo empleados, pues raya en lo ilógico, estaremos de acuerdo, salvo raras excepciones. Infraestructura, tercer elemento, que todas las características de la empresa coincidan con aquello a lo que me dedico, ¿sale? Entonces, esto es, si yo tengo un restaurante,
Bueno, pues entonces en la verificación del domicilio o en las condiciones físicas tendrá que haber las instalaciones más bonitas, menos bonitas, más lujosas, menos lujosas, pero todas las características propias de un restaurante. ¿Sale? Capacidad, capacidad material. Y esto se trasluce a través precisamente de la generación de utilidades. Oye, Fernando, ¿me estás diciendo que entonces el negocio tiene que generar ganancias? Mira, sí, pero salvando una reserva. Esto es, sí, pero no significa que todos los meses tengan que ver una ganancia millonaria, ni que todos los meses tenga que ver ganancia como tal. Lo que pasa es que el negocio tiene que ser autosustentable en el sentido de que se sostiene a sí mismo, válgame la redundancia. ¿Cómo? Con sus propias utilidades. Estos cuatro están reconocidos como los cuatro elementos de la materialidad, pero el artículo, la misma ley, el 69B del código, habla de un quinto elemento, que es precisamente el domicilio fiscal. Y volvemos a comenzar con el tema del domicilio fiscal. Vamos asegurándonos que esté localizado. Recuerda, activos, infraestructura, personal, capacidad material y domicilio fiscal. ¿Sale? Entonces, 5 elementos de la materialidad. Tú puedes estar seguro de que no eres una empresa fantasma. Yo estoy seguro de que no eres una empresa fantasma. Vamos dándole esa seguridad al SAT también. ¿Cómo? Con esos 5 elementos. ¿Por qué? ¿Y yo por qué le tengo que demostrar? Es como demostrarle que no me dedico a nada delictivo. No, espérame. Entonces, es un tema de, ¿por qué se lo tendríamos que demostrar? Bueno, porque si no lo hacemos, el SAT puede activar algunas facultades en caso de que detecte una o dos o varias ausencias de entre todo este listado que te estoy diciendo, de entre todas estas 5 atribuciones, vaya, de la materialidad. ¿Sale? Entonces, hasta allá nos llevó. Por lo mismo, dice la redacción, fracción número 4, detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y por lo tanto se encuentra definitivamente en dicha situación, en términos del 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal, lo que te decía. La autoridad, entre otras facultades, que digo, no estamos hablando propiamente de empresas fantasma, pero como verás, está profundamente conectado. ¿Por qué? Porque la facultad que tiene la autoridad de restringir o cancelar el CSD es la misma facultad que va a venir a tener la autoridad para presumir la inexistencia de operaciones o para presumir que la empresa es inexistente, ¿vale? O simuladora de operaciones o fantasma, pues. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea una presunción? Que admite prueba en contrario, que hay un procedimiento adicional contenido en el 69B precisamente, que en su calidad de procedimiento tiene plazos en los que yo le puedo contestar y demostrar a la autoridad, ¿sí? Que no tengo, que no soy en realidad una empresa que simula, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, pero nada más hay que estar pendientes porque en temas del 69B, como en temas del 17H bis, como en muchos otros temas, ciertamente, el tiempo que se maneja delante de la autoridad es clave, es elemental, ¿sale? La mayoría de las cosas que hay que enviarle a la autoridad están sujetas a un plazo, ¿de acuerdo? Entonces, o están sujetas, sí, a un tiempo, pues. Si es para presentarle, si es para contestarle, si es para rebatirle. Estamos sujetos a tiempos. Como los tiempos se agoten, entonces la situación se complica. Así es de que habría nada más que asegurarnos, en primer lugar, de no caer. En primerísimo lugar, de no caer. Que no nos toquen el CSD, que no nos manden a un listado por ahí de empresas fantasma, que en primerísimo lugar. Pero si ya estuviéramos en una situación como esa, bien, ahora habría que asegurarnos nada más de cumplir y cumplir en tiempo además. ¿Sí? Por eso, la razón para desvirtuar o para evitar, mejor dicho, esta fracción número 4, hablando de la cancelación del CSD, es vamos asegurándonos de la materialidad de las operaciones, atendiendo los 5 puntos de la materialidad, los que comentamos ahorita, ¿te acuerdas? Bien. Y en su caso, vamos asegurándonos de contestarle a la autoridad en caso de que la autoridad nos requiera. ¿Sale? Entonces, adelante, por favor. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos documentando las operaciones. Ahora, ¿qué pasa si en realidad no soy yo
quien está en una situación como esta, sino es más bien uno de mis proveedores. ¿Sí? Yo tengo operaciones con proveedores y resulta que uno de esos proveedores, no yo, uno de mis proveedores, sí está en un escenario de simulación. ¿Sí? Sí está encontrado como empresa fantasma. Bien, en ese momento yo puedo llegar a tener un problema y es un problema que se resuelve de dos posibles formas, solo dos. La primera, o le demuestro a la autoridad que independientemente de cuál sea la situación con el proveedor, yo sí realicé la operación con él, pero no es por salvarlo a él, es por salvar mi gasto, ¿sale? Yo realicé una operación con Pedro y Pedro por allá fue declarado como empresa fantasma, fue encontrado como empresa fantasma. Mal asesorado, por ahí no tuvo el apoyo que necesitaba de parte de los profesionales de la materia, de modo que se fue hasta las últimas consecuencias. Si Pedro es declarado como empresa que simula operaciones, significa que esa situación me puede venir a alcanzar a mí también. Porque si la operación que Pedro facturó no existió, la operación que yo recibí de Pedro es una operación que no existió. Y por eso esa situación me puede alcanzar a mí también. ¿Sale? Entonces, y ahorita vemos cómo lo prevenimos. Sigo diciendo, no hay de qué asustarse. En ningún momento, con ninguna fracción, hay cosas por hacer para prevenir o para atender. Asustarse no. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué hago? Yo le demuestro a la autoridad dentro de determinados plazos, porque también tengo mi plazo, que yo esa operación que hice con Pedro, sí la realicé. ¿Cómo se lo demuestro? A través de ciertos documentos, a través de ciertos entregables, a lo mejor una orden de compra, a lo mejor la entrada al almacén, a lo mejor algo que respalde la factura, de modo que pueda salvar mi gasto. La situación de Pedro ya está definida. Ahora lo que me interesa a mí es mi gasto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en su caso va a ser el que me haga toda la diferencia. Esa es la primera opción. Yo le demuestro a la autoridad que esa operación sí se realizó. O en su caso, también puedo corregir mi situación fiscal. ¿Qué significa eso? Ok, bueno, Pedro fue declarado como simulador y entonces yo me regreso a la contabilidad del mes de los meses en los que haya realizado operaciones con ese proveedor para sacar el gasto de mi contabilidad, sacarlo de mi declaración y entonces pagar los impuestos, las diferencias de impuestos a que haya lugar. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, son las dos opciones que tengo, pero esas son opciones cuando ya llegó el momento de que ya estoy en la situación con el proveedor, frente al proveedor. ¿Cómo lo prevengo? ¿Cómo prevengo incurrir en esto? Existen empresas. No es propiamente una recomendación universal, quiero decir, pero sería sano que de pronto se pudiera llegar a implementar. Existen empresas que están monitoreando de manera muy constante los listados que publique el SAT con estas empresas son simuladoras de operaciones. Presuntas, definitivas, desvirtuadas, lo que sea, pero estas son simuladoras de operaciones. Hay empresas que se mantienen monitoreando eso, ¿sale? Hay programas contables, sin mencionar ninguno, por no hacer comerciales, porque además hay varios, ¿sí? O sea, no solo hay uno o dos, hay varios. Hay programas contables que en el momento en el que reciben la información de la facturación emitida por los proveedores, los gastos, pues, o las compras, hacen cruces de información con la lista negra, con la llamada lista negra del SAT. Y a través de esos cruces de información, bueno, podremos saber si hay algún proveedor que esté en esa situación. O tercera, existe un documento conocido como la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, que entre otras cosas contiene ciertamente, ¿no? La información acerca de las obligaciones que pudieran llegar a estar omisas, pendientes de presentar, quiero decir, vaya, por un contribuyente, llegado el momento. Pero en su caso también pueden llegar a mostrar este tema de si el contribuyente en cuestión está ubicado o no en alguno de los supuestos del 69B. O sea, si está ubicado o no como simulador de operaciones. Esto es, yo a mis proveedores de manera frecuente les puedo solicitar la opinión del cumplimiento a la que muchas personas le llaman 32D,
para asegurarme también de esa manera que no están incluidos en ese listado. ¿Sale? No les puedo a lo mejor solicitar su contabilidad o sus declaraciones o su lo que sea, pero la 32D sí. Y entonces son tres formas distintas, ¿no? Por supuesto. O sea, no es la una o la otra. Puedes aplicar la que tú quieras o las que tú quieras para asegurarte. Así como nos aseguramos a través de los 5 elementos que no somos empresa fantasma, ¿sí? Para podernos asegurar también de que en realidad nuestros proveedores tampoco lo son, porque recuerda, si uno de nuestros proveedores llega a ser detectado o llega a ser declarado como empresa simuladora, la situación me puede llegar a alcanzar a mí también, en el sentido que ya te comentaba. ¿Sale? Así es de que lo podemos prevenir de esa manera. Bien. Acción número 6. Detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 de este código. ¿Sale? Entonces, vamos asegurándonos, una vez más, que el domicilio fiscal aparezca como localizado y que además, este tema ya lo hablamos, ¿no? En las fracciones 2 y 3 anteriores. Pero además, vamos asegurándonos que, salvo alguna excepción, porque hay excepciones en las que sí se puede, la mayoría de los domicilios fiscales no son porque no pueden ser una casa habitación, especialmente, o la casa habitación del contribuyente. Hay escenarios en donde sí, pero en la mayoría de los casos no. ¿Sale? Entonces, vamos asegurándonos, por favor, cuáles son estos requisitos del artículo 10 del código, que para el caso son el tema de, vamos asegurándonos que no sea la casa habitación del contribuyente, salvo que sea estrictamente necesario. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, por favor. Hablando del domicilio, esta es otra característica también. ¿Sí? Listo. Bien. Fracción número 7, y esta es importante, muy importante. Si hay entre nosotros algún contador, que estoy seguro que sí, lo vamos a comprender de manera especialmente positiva. Pero para todos los demás, para todos los que aún no siendo contadores, por supuesto que también. Fíjate bien. Existen documentos que conoces perfecto, a los que les llamamos facturas electrónicas. Las facturas electrónicas, muchachos, es una comunicación en tiempo real entre el contribuyente y la autoridad, donde el contribuyente está diciendo a través de un documento profundamente operativo si está vendiendo, si está comprando, si está pagando o no, si está cobrando o no, si está pagando nómina o no, ¿sale? Y si no está cobrando o si no está pagando, bueno, ¿en qué momento está cobrando o en qué momento está pagando? De modo que la autoridad, en medio de todo este tráfico de comprobantes que hay al día, deja tú el día, por minuto, ¿no? No recuerdo si son 2,000 o son 20,000 comprobantes por minuto los que fluyen por las bases de datos de la autoridad, ¿vale? Entonces, pero bueno, si en algún punto tuviéramos la curiosidad de revisar un comprobante fiscal, una factura electrónica, vaya, nos podemos encontrar en algún lugar con algo que se le conoce como el sello digital del SAT. Así dice. Vamos no esmerándonos ninguno por leerlo, porque además no dice nada. No es lenguaje en español, no está diseñado para leerse por nosotros. Ese sello digital del SAT es lo que su nombre dice que es. Un sellito que la autoridad le puso, relaciónalo con un sellito de goma, no más que este ya no es de goma, es digital. ¿Sale? Entonces, donde la autoridad dice, ya pasó por mis manos y que te vaya bien. Eso es timbrar una factura. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando? De hecho, por eso se llama comprobante fiscal digital por internet. Porque el timbrado, o sea, el sellito que pone la autoridad, pues, lo pone a través de internet, por una interfaz, sale. ¿Y eso qué tiene que ver? Fácil. Mira, en el momento en el que el contribuyente emite una factura, esa factura pasa por las manos del SAT, lo acabamos de decir, de modo que el SAT sabe, porque nosotros se lo dijimos, cuánto vendimos, cuánto compramos, cuánto cobramos, cuánto, todo lo demás. Y entonces, en condiciones normales, el SAT lo que está esperando es ver aparecer en la declaración del contribuyente, ¿sí? En la declaración del contribuyente, los datos que ya pasaron por la facturación. Esto es, Fernando emitió facturas por 1,000,000 de pesos en el mes de julio. Julio se declara en agosto.
y del millón de pesos que emitió en facturas, resulta que cobró 900,000, ¿sale? Lo menos que el SAT está esperando ver en la declaración de Fernando es o un ingreso de 1,000,000 o un ingreso de 900,000, y eso depende de la identidad fiscal de Fernando. Esto es, habrá casos en donde Fernando tenga que considerar como ingreso el 1,000,000 o Fernando tenga que considerar como ingreso el 1,000,000 que facturó o los 900,000 que cobró. Pero el hecho es que ya es lo uno o lo otro. Como Fernando aparezca con 700,000 pesos de ingresos, ¿sí? Habrá que ver de parte de la autoridad de qué pasó aquí. Hay muy poquitos escenarios, sí los hay, pero hay muy poquitos escenarios en los que esto puede llegar a ser posible, ¿vale? Entonces, pero bueno, el hecho es, ¿cómo vinimos a dar a todo esto? Por la fracción 7. Dice la fracción 7, detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pago provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los CFDIs, o sea, en las facturas electrónicas, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades, que tengan en su poder o a las que tengan acceso. ¿Sí? Este cruce de información que hace la autoridad entre mis clientes, mis proveedores, mi facturación, mi banco y mi declaración. A todo eso, los contadores, por eso les comentaba, a todo eso el equipo contable, seas tú o sea alguien más dentro de tu empresa, el equipo contable lo hacemos a través de una serie de conciliaciones. Conciliaciones de facturas, la conciliación bancaria, la conciliación de IVA, pero esos son tecnicismos. Vamos asegurándonos todos por igual, empresarios, contadores, todos por igual, vamos asegurándonos, por favor, que toda la contabilidad está cotejada contra los CFDIs, sobre todo los que hayamos emitido y sobre todo aquellos en donde haya lugar a una retención, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no, entre otras muchas consecuencias, entonces podemos llegar a incurrir en esta situación. Vamos asegurándonos que si nosotros facturamos ingresos por 1,000,000 de pesos, haya algún apartado de nuestra contabilidad que diga ingresos 1,000,000 de pesos. Fernando, pero yo considero ingreso lo que cobro y cobré nada más 900,000. Bien, vamos asegurándonos que haya un apartado que evidencie que del 1,000,000 que facturé, cobré 900. ¿Sale? Eso es una conciliación, en este caso de CFDIs. Así es de que vamos asegurándonos que exista, por favor. Porque además, entre otras cosas, si yo vendí el 1,000,000, cobré los 900 y mi contabilidad dijera únicamente los 900, significa que entre otras cosas, además de esta consecuencia, ¿no? Que por supuesto no la vamos a dejar de lado, pero significará entonces que entre otras cosas, mi contabilidad puede llegar a estar un poquito incompleta, ¿sale? Oye, pero ¿cómo que incompleta? Sí, claro, ¿dónde están los 100,000 pesos que me deben los clientes? ¿Sí? Si cobré 900 del 1,000,000 que facturé y mi contabilidad dice nada más ingresos 900, que porque eso es lo fiscal, ¿dónde están reflejados los 100,000 pesos que me debe el cliente? ¿Sale? Entonces, de alguna manera ya nos metimos también hasta allá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos asegurándonos, por favor, que toda la contabilidad esté, como le llamamos, conciliada. Bien, por favor. Seguimos. Fracciones 8, 9 y 10. El buzón tributario aparece en la fracción número 8. A partir del 2020 también, el buzón tributario es, para los que no lo tenemos del todo claro, el buzón tributario es lo que su nombre dice que es una bandeja de correo, digámoslo así. No es exactamente así, pero digámoslo así. Es una bandeja de correo en la que por medio de la que la autoridad se comunica con el contribuyente, ¿sale? Es obligación activarlo. Ya no es opcional el tema de la activación del buzón, ¿sale? Ya es una obligación. Y hay por ahí multas y hay por ahí una serie de cosas. Se activa utilizando un correo electrónico que se captura en el SAT, eventualmente un teléfono celular, un número de teléfono celular, quiero decir, etcétera. ¿De acuerdo? Activarlo es obligación, ya no es opción. Así es de que no activarlo es motivo de multa, pero no activarlo o dar de alta datos incorrectos o no auténticos también es motivo de restricción de la cancelación. Entonces, si hubiera algún contribuyente aquí presente o conoces a alguno, vaya, que no tenga activo su buzón tributario,
a la fecha. Entonces vamos viendo, por favor, que lo activen y que lo activen cuanto antes además. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como te digo, lo seguimos diciendo, una cosa es no asustarse y otra cosa es tomar medidas al respecto. Y hay que tomar medidas al respecto. ¿Sale? Vale. Entonces, listo. Fracción número 9. Y de esta fracción número 9 se llegan a desprender cualquier cantidad de fracciones nuevas. ¿Sí? Por eso te decía. Por si te lo preguntas, las fracciones que estamos analizando terminan con esta pantalla, de modo que solo, entre muy grandes comillas, solo hay 10 fracciones, pero de esta fracción 9 se desprenden otras muchas. ¿Qué dice la fracción 9? Cuando la autoridad detecte la comisión de una o más conductas infractoras previstas en los artículos 79, ¿qué dice? Si el contribuyente no está dado de alta, si no avisó del tema de sus cambios de domicilio, de su apertura de sucursales, del cierre de sus sucursales, de todo aquello que tenga que ver con el Registro Federal de Contribuyentes, esto es con el RFC, que deba ser avisado y que no se avise, ¿sí? Entonces, es motivo de infracción y además puede llegar a ser motivo de restricción del CSD. ¿De acuerdo? Entonces, conductas infractoras o infracciones previstas, sí. En el artículo 81, declaraciones y avisos. Estás obligado a presentar declaraciones, estás obligado a enviar avisos, hay algunas informativas, hay algunas anuales, hay algunas, todo esto constituye las obligaciones del contribuyente. Todo eso constituye, entre otras cosas también, el trabajo del contador. Seguimos, nos regresamos a lo que decíamos en la fracción 1. Fernando, es que no es mi obligación presentar las declaraciones. Yo no soy el contador, tengo un contador. Sí, bien, vamos asegurándonos que el contador las esté presentando nada más. Y por si alguien se lo pregunta, no es vigilarle las manos. O sea, no es un tema sencillamente de, bueno, quiero estar seguro, hay que sí. Bien, o artículo 83, la obligación de llevar contabilidad. ¿Sí? El artículo 83 tiene una particularidad, estamos hablando de artículos del Código Fiscal, ¿no? Por supuesto, 79, 81 y 83 del Código. El artículo 83 tiene una particularidad. Dice el artículo, no me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero dice el artículo, son infracciones relativas con la obligación de llevar contabilidad. Fracción número 1, no llevar contabilidad. Y es así particularmente escueto. Perdóname, no encuentro otra palabra. ¿Sale? Entonces, particularmente amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque ¿qué cosa es contabilidad? Fíjate bien. Tú como contador o tú con tu contador, vamos asegurándonos, por favor, que en realidad nuestra contabilidad cumple con las disposiciones del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Si quieres, lo puedes apuntar por ahí o lo revisas luego en la grabación o no sé algo. Vamos asegurándonos que la contabilidad cumple con las disposiciones del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y con los artículos 33 y 34 del reglamento del Código Fiscal. Repito, 28 del Código, 33 y 34 del reglamento del Código. Por supuesto que no nos podemos dirigir hacia allá porque se nos va toda una conferencia nueva y en algún punto la platicamos si quieres, cómo no. Pero el hecho es que vamos asegurándonos, por favor, que nuestra contabilidad está integrada para efectos fiscales, porque por supuesto que no solo no es que sean diferentes, es que además están profundamente conectados, la parte contable y la parte fiscal, profundamente conectados, tan conectados así que de hecho hay un artículo fiscal que habla de la obligación de llevar contabilidad, ¿sale? Entonces, y de cómo estructurar esa contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, por favor. Artículo 83, obligaciones relativas a llevar contabilidad y como te digo, 28, 33 y 34 de estos dos libros, código y reglamento del código. ¿Sí? ¿Para qué? Para revisar que todos estos listados posibles no nos constituyen un factor de riesgo para nosotros. Esto es, que si la ley como tal me obliga a llevar contabilidad y además llevarla con base en ciertas características, bueno, mi contabilidad está llevada así, a través de un sistema, cual sea su nombre. No estoy haciendo publicidad de ninguno, ni lo voy a hacer, porque además todos, mientras cumplan ciertas características, todos son igual de buenos, ¿sale?
a través de un sistema, de manera pormenorizada y analítica, toda esta parte, ¿sale? Entonces, por favor, vamos asegurándonos de eso. Lo mismo que lo que hemos comentado acerca de cambios de domicilio, aperturas de sucursal, cierres de sucursal, envío de declaraciones, por supuesto. Nunca te vayas a olvidar de las declaraciones informativas, por lo menos de la DIOT, que vamos de acuerdo que hay ciertas informativas que ya no son obligatorias como tales, pero por lo menos de la DIOT no te olvides, yo sé lo que te digo. Es una de las multas más caras de todo el código a nivel declaraciones. ¿Sale? Entonces, 2 pesos que fueran, no tienes necesidad de pagarlo, pero te aseguro que no son 2 pesos. ¿Sale? Entonces, así que, por favor, vamos no olvidándonos de las informativas. ¿Por qué no? Porque de pronto han llegado a ser, me ha tocado verlo, han llegado a ser un poquito las grandes ignoradas de la contabilidad. ¿Por qué? Porque como son informativas, como no es como que nos vaya a salir una cantidad a pagar, en una informativa, pues para cuando volteas a ver hay 3 o 4 declaraciones informativas pendientes de presentar. ¿Sale? Hay una por ahí muy representativa que se le conoce como la DIOT. ¿Sí? Entonces, la DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Otro día hablamos de los detalles si estás de acuerdo. Pero el hecho es que hay que presentarla, por favor. Y por último, la fracción 10 es una particularidad bastante profunda, déjame decirlo, pero no lo quise dejar de mencionar. Detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentran en el listado a que se refiere el 8º párrafo del artículo 69b bis de este código. Aplica mucho cuando se trata de empresas que se fusionan, 2 empresas que se vuelven una, empresas que se escinden, una empresa que se vuelve 2, alianzas estratégicas, este tipo de situaciones. Por eso te digo, no sé cuán ajeno o cuán familiar no sea el término, pero el hecho es que es particularmente profundo, ¿no? Entonces, listo. Ahora, ¿qué va a pasar si en algún momento dado resulta que yo, para cuando llegué a la empresa ya está sometida a un procedimiento de restricción o de cancelación del CSD? O sea, si ya no lo pude prevenir, ¿ahora qué hago? ¿Me siento a llorar? Si quieres, sí, pero no vamos a solucionar mucho. Así que vamos atendiendo, por favor, el procedimiento del 17H bis. ¿Qué dice? Vamos a ver. El contribuyente al que se le haya restringido el CSD, tenemos que presentar un caso de aclaración ante el portal del SAT para que la autoridad restablezca el certificado al día siguiente. Ojo, no significa entonces que todo el procedimiento se resuelva en un día. ¿Sale? Y por supuesto que si se presenta el caso de aclaración, es porque se va a presentar las evidencias de que la razón por la que el CSD fue restringido o cancelado, ¿sí? Las evidencias de que esa situación ya fue subsanada, ya fue resuelta. Oye, es que, y porque por supuesto que se notifica. ¿Sabes qué? Te cancelé el CSD porque no presentaste la anual. Ok, yo envío la aclaración presentando también el acuse de presentación de la anual. Si no, no tiene caso. ¿De acuerdo? Entonces, la autoridad entonces tiene 10 días para resolver esa solicitud. Lo que te decía, el tema de los plazos, ¿sí? La autoridad tiene 10 días para resolver la solicitud. En vía de mientras, debe permitir el uso del CSD. Todo esto se comunica a través del buzón tributario. Bien, adelante. Dentro de los primeros 5 días a la presentación de la aclaración, la autoridad puede requerir al contribuyente información adicional. El contribuyente tiene otros 5 días ampliables a otros 5 más, o sea, 5 días ampliables a 10 para contestar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque, oye, contribuyente, ¿sabes qué? Me adjuntaste tal información en tu solicitud de aclaración, pero resulta que no me quedó claro, pero resulta que lo que tú quieras. ¿Sí? Y entonces, entrégame más información, te doy 5 días ampliables a 10. ¿Sale? Por eso ahí dice 5 más 5. Pero bueno. La autoridad en todo momento queda facultada para realizar comprobaciones o diligencias o desahogos de la manera que ella quiera. Puede ser de manera electrónica, puede ser de manera presencial, puede ser a través de una cita para con el contribuyente. En cualquier caso, estas solicitudes de información que hace la autoridad, ¿sí? Estas solicitudes
interrumpe estas solicitudes adicionales de información y la respuesta y toda esta parte, interrumpe el plazo de los 10 días. ¿Sí? Ahora para 2021, porque esta entre interrupciones y demás, como la ley no habla de cuántas veces lo puede solicitar la autoridad, pues sencillamente había trámites auténticamente muy largos. Sé que al día de hoy, y sé de buena fuente que al día de hoy hay un caso relativo a esto, ¿sí? Que viene por allá de octubre del 2020, ¿vale? Donde el CSD no se ha terminado ni de liberar ni de cancelar porque la autoridad y el contribuyente están en un tema de dimes y diretes, pues. Pero bueno, ahora para 2021, para los procedimientos iniciados a partir del 2021, ¿sale? Hubo una reforma al 17H bis que dice que todo el procedimiento completo, entre que te aclaro y entre que me pides más información y entre que todo el procedimiento completo no puede durar más de 40 días. Hábiles, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no puede durar más de 40 días. ¿Sale? Entonces, de todo este procedimiento pueden surgir dos situaciones. La primera, que se desahogue de manera positiva y el CSD queda liberado como ya estaba liberado. ¿Sale? Entonces, recuerda, yo envié la aclaración y al día siguiente me permitieron volver a utilizar el CSD mientras se resuelve todo el procedimiento. ¿Sale? Entonces, de alguna manera queda liberado de una vez. O también puede darse el caso en que el contribuyente en la aclaración primero y en las solicitudes adicionales después, el contribuyente no aportó información suficiente, no subsanó las irregularidades detectadas, no desvirtuó las causas, dice la redacción. Y entonces la autoridad va a proceder no a volver a restringir el certificado, sino ya directamente a cancelarlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa cancelarlo? Bueno, que ahí ya se inicia todo un procedimiento adicional donde la más de las veces intervienen abogados fiscalistas porque ya nos metemos al territorio de la defensa fiscal. ¿Por qué? Porque no es como que, bueno, pues me lo restringieron, generó otro. Me lo cancelaron, generó otro. No, si te lo restringen, si te lo cancelan, no hay más nada que hacer. ¿Sale? Entonces, por ese certificado, no es como que tramitamos otro, pues como lo aprendimos a tramitar al principio. Por eso es que ya intervienen algunos abogados y algunos todos, precisamente por esto, ¿no? Para reactivar la operación de la empresa. ¿Sale? Ahora, ¿quién puede al interior del SAT? ¿Quién puede iniciar estos procedimientos? Lo vemos así por encimita porque en realidad ya es un tema de jerarquías internas del SAT, pero el hecho es que hay varios funcionarios que lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, el primero son puros administradores generales, en términos prácticos, el de recaudación, el de auditoría fiscal federal, el de auditoría de comercio exterior, el de grandes contribuyentes, el de hidrocarburos y el de servicios al contribuyente. ¿Sale? ¿Qué significa? Que hay por lo menos 6 personas, sin considerar algunas derivaciones jerárquicas de estas 6 personas, hay 6 personas que están monitoreando, que tienen los ojos puestos en las empresas para ver en cuál de las 10 causales caen, bueno, 10 causales, que no son 10, son muchas más, por aquello de la fracción 9 de la que hablábamos ahorita. Hay 6 ojos, 6 pares de ojos, mejor dicho, viendo en cuál de todas esas cae la empresa para iniciar este procedimiento. Así es de que control, 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 por favor. Control interno, por favor. A muchos niveles, por favor. El único servidor autorizado para liberar el CSD es el Administrador General de Servicios al Contribuyente. ¿De acuerdo? Pero la mejor defensa es, la mejor defensa es la prevención. Por eso esta charla comenzó hablando de prevención y tratamiento de la cancelación del CSD y lo demás. ¿Sale? Pero bueno, siempre va a ser mejor prevenir, por favor, en este caso. Acércate, si no eres contador, si eres empresario, acércate a un contador o a tu contador, mejor dicho. ¿Sale? La mayoría de los contadores estamos preparados precisamente para poder atender este tipo de situaciones, para poderlas prevenir. Ya para contestar un procedimiento iniciado por la autoridad, bueno, pues seguramente también habrá más de un contador entre los que me cuento para prevenir o para contestar. Ya para un tema de defensa,
Bueno, pues habría que ver que ya no, ¿verdad? No soy abogado, pero bueno. Por lo pronto, lo que sí soy es quien te agradece con todo el alma por tu presencia y tu atención. Mi nombre es Fernando Domínguez. Gracias por estar. Que sigas teniendo un maravilloso día. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Domínguez. La verdad que muy bien explicado. Yo la verdad no estoy muy actualizada con este tema, pero seguramente los empresarios sí lo están, o cualquier persona que tenga una actividad comercial o de servicio, ¿verdad? Entonces está muy interesante y como bien dice usted, cada rato no hay que tener miedo, pero uno cuando escucha algo de Hacienda, fiscal, ya como que empieza el hámster a darle vueltas, ¿no? Entonces, no sé, ahorita aquí alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, Aline, no sé si tengas algún comentario o alguna pregunta. Aline Torrero. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tenga? Yo creo que no me escuchó. Allí, que si tienes alguna pregunta, algún comentario. Ah, ok. No sé, alguien más. No sé, alguien más que tenga algún comentario que hacer, alguna pregunta, porque la verdad que está muy bien explicado el tema, pero sí debe de haber algunas preguntas. Pero les recuerdo que este mismo taller se va a reproducir en nuestro canal de YouTube, en Webinar Sinaloa. Hoy en la tarde ya va a estar disponible para que lo vuelvan a retomar y para que les informen a las personas que no pudieron acceder al curso el día de hoy, lo puedan tomar, ¿verdad? Entonces también pues va a estar el material que nos va a proporcionar el licenciado Domínguez. Y como él dice, cualquier pregunta o algo, él aquí ya dejó sus datos, creo. Licenciado, dejó sus datos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, para que puedan acceder, hablar directamente con él. Alguna cuestión en particular que cada empresa tenga. Pues no sé, ¿alguien más que quiera preguntar? Si no hay dudas, pues dudas ha de haber muchas, ¿verdad? Pero si no hay alguna pregunta, pues agradecerle, licenciado Domínguez, su participación y el apoyo, como siempre, a estos webinars. Bienvenido de nuevo y agradecer a todas las personas que se conectaron. A nombre de la Secretaría de Economía, les damos las gracias y los invitamos a que sigan conectándose en estos webinars con temas tan interesantes como el de hoy y con expositores tan exitosos como el licenciado Domínguez. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bendiciones y a seguir cuidándonos. Claro que sí. Un abrazo. Que sigan teniendo un excelente día. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.